Buenos días, os voy a explicar cuál es el contenido de la tarea de la unidad 1. Es una tarea que se hace fácilmente, lo digo porque se ha abierto un poquito tarde y estáis preocupados de que se os venía encima la fecha de entrega de la tarea, pero no preocuparos que somos conscientes de ello y hemos elaborado una tarea que sea fácil de resolver. En primer lugar, tenéis aquí información sobre la actividad de la empresa y sobre la situación patrimonial inicial. Y se os pide, en primer lugar, solo identificar el sector productivo al que pertenece a la empresa y explicar por qué habéis decidido encuadrarla en ese sector. Después, a continuación, explicar brevemente cuál es el ciclo de explotación de esa empresa, su actividad. En el punto número 3, estos elementos patrimoniales lo tenemos que clasificar en bienes, derechos y obligaciones y además representar la ecuación fundamental del patrimonio. Para ello tenemos una plantilla, la tenemos aquí en información de interés, pulsamos sobre plantilla y se nos abre un documento Word. Aquí podéis aprovechar en la parte superior para poner la respuesta a las cuestiones 1 y 2. Y después, en el punto número 3, simplemente ponéis aquí los elementos patrimoniales, insertáis filas si hace falta y la clasificación en bienes, derechos y obligaciones. Lo que es la representación de la ecuación fundamental del patrimonio neto es simplemente aquí calcular el importe del patrimonio neto y para ello podéis agrupar en bienes, derechos y obligaciones. En el punto número 4 se nos indica que esos elementos patrimoniales, eh, cuáles son las cuentas que vamos a utilizar, el código que le corresponde según el Plan General de Contabilidad de PYME, la masa patrimonial y la submasa. Miramos la plantilla y aquí tenemos esta tablita que es la que tenemos que completar en el punto número 4. Elementos patrimonial, ponéis aquí ya lo que es el nombre que se le da a ese elemento patrimonial en el plan, es decir, la cuenta correspondiente. Aquí el código que corresponde a la cuenta, clasificamos en activo y pasivo. Y después aquí en denominación, aquí tenéis la explicación. Tenéis que clasificar activo no corriente, pasivo no corriente, neto patrimonial. Y lo que es el activo corriente, en lugar de poner activo corriente, pues ponéis la submasa, o disponible, o realizable, o existencias. En el punto número 5 tenéis que elaborar el balance de situación y para ello lo agrupáis en masas patrimoniales y lo ordenáis correctamente. Tenéis aquí en la plantillita el modelo de balance que tenéis que cumplimentar. En el punto número 6 tenéis que completar una tablita que tenéis y solamente es marcar las X que correspondan. Tenéis aquí una serie de actividades, 4 en concreto, y tenéis que marcar si es una inversión o si es un gasto, si se produce el pago en este momento, si es un ingreso y si se produce el cobro en este momento. Y después ya, en el punto número 7, es simplemente calcular el periodo medio de maduración de una empresa, el periodo medio de maduración financiero. Es de esta empresa y bueno, aquí tenéis los datos que tenéis que utilizar. Cuidado porque hay uno que las empresas comerciales, como es el caso de esta empresa, no lo vais a utilizar, ¿vale? Eso ya lo tenéis ustedes en cuenta, cuál es el dato que nos hace falta y explicáis por qué ese dato no es necesario. Bueno, pues como veis es una tarea que se hace pues en muy poco tiempo, así que ánimo y seguro que lo hacéis bien y no vais a tener ningún problema respecto a la fecha de entrega.